Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel García Benítez, soy alumno del Máster de Ingeniería Informática de la Universidad Pablo de la Vide, del curso 2018-2019, y esta es mi defensa del trabajo de dirección TI. En primer lugar, quiero comentar cuál es el título del proyecto. En este caso se llama ADPRI, que son las siglas de Automatización y Definición de Procedimientos de Reporte de Información. Lo he basado en este proceso porque creo que la propuesta que se establece para la empresa que se indica para realizar el ejemplo del proyecto requiere de una serie de propuestas y definición de procesos de reporte de información claves para su funcionamiento estratégico. En primer lugar, voy a comentar cuál es el índice y los puntos que se van a tratar en esta defensa. En primer lugar, hablaremos de los antecedentes, después hablaremos del alcance del proyecto, hablaremos posteriormente de la calendarización, después del presupuesto que se dispone para realizar el proyecto, cuáles serán los recursos humanos que se utilizarán para poder llevar a éxito el proyecto, cuál será el plan de comunicación y cuál es el ciclo de vida de las diferentes tareas. Si empezamos por los antecedentes, vamos a comentar que la empresa X, ¿vale?, multinacional de TI con más de 3.000 empleados y oficinas localizadas en diferentes partes del mundo, ¿vale?, y cuyas áreas de negocio son sanidad, educación, banca y administración pública, va a necesitar principalmente de una monitorización financiera de todas sus áreas de negocio y además de un sistema de reporte de información, ¿vale? Así es como actualmente funciona la empresa y esta tarea es clave para su estrategia a nivel financiero y a nivel de negocio. Además, la elaboración de los informes de reporte de información es una actividad compleja que emplea múltiples sistemas y recursos de información elaborados en el trabajo cotidiano. Y actualmente se realiza de forma muy manual, principalmente porque múltiples recursos humanos intervienen en su realización y porque, como ya bien se sabe, múltiples recursos suponen muchísimas horas de trabajo y además esto supone un gran coste para la empresa. Vamos a hablar un poco de cuál es el proceso actual que se sigue actualmente. Por ejemplo, el empleado X es el encargado de la generación de reportes de información de la multinacional. Estos informes los realiza de forma periódica, ¿de acuerdo? Y el empleado normalmente espera de datos de otros departamentos, como documentos en Word, hojas de cálculo, PDFs, capturas desde herramientas web, etc. Y además necesita contrastar, unificar y verificar esta documentación con otros empleados para producir sus informes. ¿Qué pasa con esto? Que el número de horas que dedica el empleado X a todo este proceso le cuesta muchísimo dinero a la empresa. Además, las personas que envían o contrastan información con este empleado también consumen horas y por tanto también es un coste para la empresa. En definitiva, si el empleado necesita de otras personas para realizar su trabajo, lo paga la empresa. Y esto tenemos que intentar minimizarlo en la medida de lo posible, ¿no? Por tanto, se propone este proyecto. ¿Cuál es la solución que se propone? Aquí entramos ya en la parte de alcance. Pues es el desarrollo del sistema ADPRI, ¿vale?, para la automatización y definición de los diferentes procedimientos de reportes de información bajo una infraestructura que en este caso vamos a centralizar en una solución cloud. Si hablamos de beneficios y riesgos, ¿vale?, hay que destacar que los beneficios van a primar sobre los riesgos, porque principalmente vamos a minimizar los costes relacionados con la monitorización de la empresa y mejora su eficiencia. Contribuye a situar a la empresa bajo las últimas tendencias de gestión y de desarrollo. Además va a satisfacer las directrices de la gestión electrónica de la información y apoya la conciencia medioambiental, evidentemente reduciendo muchísimos documentos físicos en papel, ¿vale? Y se aplican nuevas tecnologías y da soporte a los procesos de negocio de la empresa. Por el contrario, los riesgos que va a suponer este proyecto, en primer lugar sería pues, que se van a perder los beneficios estratégicos que se recogen anteriormente, ¿vale? Y además, sí que va a suponer un desembolso económico para la empresa que no supone ninguna inversión, ¿vale? Y además la adaptación al cambio y la convivencia con los anteriores procedimientos durante el desarrollo del proyecto, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro porque la adaptación al cambio es muy importante en estos tipos de cambios a nivel de procedimientos internos de la empresa. Si seguimos con el alcance, hablaremos de 5 fases para cada área de negocio, de forma que todas las áreas de negocio de la empresa, empezaremos principalmente por la primera de ellas, se establecerán siempre 5 fases para la implantación de este proyecto. Empezaremos primero por la planificación, después hablaremos de la fase de negocio y documentación,
después iremos a la fase de desarrollo. Cuando ya esté desarrollado iremos a la fase de evaluación y test y por último iremos a la implantación. Si entramos a detallar en detalle cuáles son los contenidos de estas diferentes fases, se recogen en esta diapositiva. Principalmente la fase de planificación, pues haremos todo lo que es la fase de reunión de inicio del proyecto, que se denomina kickoff, la planificación de espacios e instalación, la definición de alcance, la definición del equipo, definición de las responsabilidades de cada uno de los roles y de los interesados, la configuración del presupuesto, la configuración del cronograma y la hoja de ruta que se va a seguir durante todo el proyecto para que no haya ningún tipo de desviación, la definición de líneas de referencia, informes de seguimiento y por último el informe de cierre. La siguiente fase será la fase de negocio y de documentación, ¿no? En la que haremos pues, toda la toma de requisitos, el estudio de las diferentes plataformas y las diferentes soluciones cloud que existen en el mercado para poderlas adaptar al modelo que nosotros vamos a implantar en este proyecto, los análisis de procesos que ya actualmente tiene la empresa y cómo lo vamos a llevar a cabo en el nuevo procedimiento que queremos implantar, la definición de estos procesos y la implantación de los procesos. Seguidamente, cuando ya tenemos todas estas dos primeras fases establecidas, vamos a lo que sería el desarrollo del producto, ¿no? Entonces iremos a la ingeniería de los requisitos, al análisis del software, al diseño del software, a la implementación en sí del desarrollo del software, al aprovisionamiento del software, si en este caso tenemos que comprar licencias, a la preparación del servicio de la puesta en producción y por último a la organización del soporte técnico. Seguidamente pasaremos a la fase de evaluación, en la que trabajaremos con las pruebas y simulaciones del software, prepararemos el paquete de simulación, haremos una demo del servicio y un reajuste o modificaciones que consideremos necesarias de esta fase y de los detalles que salgan de los evolutivos. Y por último, iremos al lanzamiento, en la que ya se implanta la solución en la empresa. Y en esta fase pues hablaremos de la actualización de la Internet corporativa, haremos la reunión de cierre, la difusión interna para todos los empleados y haremos una formación que es muy importante para que todo el mundo aprenda y empiece a utilizar el nuevo sistema. Si pasamos a la calendarización, es un proyecto de varios meses de duración, pero como ya he indicado anteriormente, las 5 fases las vamos a hacer de forma cíclica para cada una de las áreas de negocio de la empresa. Por tanto, vamos a hablar de cuál sería un calendario de una de las áreas, ¿no? En este caso, pues hablaremos de una duración de aproximada de 7 meses, ¿vale? Desde que se arranca con la planificación y gestión hasta el lanzamiento. De forma que todas estas fases van a ir encaminadas, primeramente con un informe de seguimiento que va a estar vivo durante todo el proyecto, por tanto la planificación y gestión se va a seguir monitorizando en todas las fases del proyecto, haciendo informes de evolutivos hasta el informe de cierre. Y la fase de producción del software sería la fase de mayor duración, evidentemente, porque es la que contribuiría a lo que sería el desarrollo de la solución. Seguidamente vamos a hablar del presupuesto que disponemos para este proyecto. El presupuesto que disponemos es de un coste total de 1.146.750 euros, ¿vale? Está desglosado principalmente en el coste de los recursos, principalmente, ¿no? Porque en este caso podemos ver la primera gráfica en la que hablamos del coste frente a recursos. Los recursos humanos es el principal coste que tendría el proyecto, frente a otros recursos que al final es un 1,4% que está centralizado principalmente pues, en la contratación de las soluciones cloud, que en este caso hablamos de Amazon Web Services. Está recogida en la memoria del proyecto. Si vemos los diferentes roles y el coste que tendría para la empresa en este proyecto, el mayor coste, como se puede apreciar, es el coste de los desarrolladores, ¿vale? El resto de costes está desglosado para los diferentes roles que van a formar parte del proyecto, como jefe de proyecto, coordinadores, Scrum Master, analistas, Team Manager, QA Tester, diseñador o mantenimiento. Sí, aquí vemos también recogido el otros gastos, que sería pues ese 1,4% del coste total del proyecto.
Si además queremos ver cuánto sería a nivel de roles y de personas que van a trabajar en el proyecto, se establece que va a haber un jefe de proyecto con un coste de 60 euros hora, ¿vale? Y una dedicación de 1.120 horas durante todo el proyecto. Por tanto, supondría un coste de 67.200 euros y así para el resto de personas que van a trabajar en el proyecto, como coordinadores, analistas que va a haber 2, desarrollador que habrá 7, y lo que sería por también pues los diseñadores, el Scrum Master, el QA Tester y el Team Manager, ¿vale? Lo que supondría un total de 1.024.800 euros. Si pasamos al listado de recursos humanos, ¿vale? Durante el ciclo de vida del proyecto participarán los siguientes roles, ya lo hemos comentado antes: el jefe de proyecto, coordinador, desarrolladores, analistas, QA tester, diseñadores, responsable del equipo, team manager y Scrum Master. Siguiente punto, hablaremos del plan de comunicaciones. Y aquí hablamos principalmente de la matriz de poder e interés, ¿vale? Básicamente cuáles serán los interesados en el proyecto y cuál será el rango de interés que van a mostrar cada uno y en relación con el poder que cada uno ejerce. En este caso, hablaremos de la dirección de área, de la alta dirección, de los coordinadores de proyecto y de jefes de proyecto, ¿vale? Además de los equipos de trabajo y los trabajadores actuales en tareas de reporte de información. Aquí se puede apreciar cuál sería esta matriz de relación. Y para llevar a cabo estas comunicaciones se hará uso principalmente de 4 herramientas que también se describen en la memoria. Principalmente haremos uso de Slack como herramienta de comunicación directa para mantener un histórico del proyecto y de comunicación día a día durante todas las horas del día del proyecto. Utilizaremos Redmine para el control de tareas y de costes. Email, pues para lo que sería todo lo que sería documentación y reporte de información vía digital. Y por último, todo lo que sería llamadas telefónicas. En último lugar, hablaremos del ciclo de vida de las tareas, que principalmente la describimos en estas fases, ¿no? El ciclo de vida de las tareas trabajarán principalmente: una tarea será nueva cuando esté el 0% completado, pasará a estar comenzada cuando lleve el 10% completado, estará a media ser cuando lleve un 50% completado, finalizada cuando lleve un 80% completado, la fase de pruebas cuando esté en un 90% completado y estará cerrada cuando el 100% de la tarea esté completada. Además, las tareas las vamos a priorizar en diferentes niveles. Lo he escalado en este caso de 1 al 10. Baja cuando la prioridad es de 1 a 4, media cuando la prioridad es de 5 a 7, alta cuando es de 8 a 9 o urgente cuando la prioridad en este caso es 10. ¿Vale? Hablaríamos de una tarea inminente que es necesaria acometer de forma rápida para resolver un problema o una falta de definición en algún momento del proyecto. Y otro punto importante es comentar que ninguna tarea podrá comenzar si el esfuerzo es mayor a 16 horas. Todas las tareas se van a desglosar en una matriz de trazabilidad de acuerdo a la estructura de desglose de trabajos y de acuerdo a la metodología del PMI, de cara a que todas las tareas se van a distribuir en bloques de menos de 16 horas para poderla medir de forma eficiente. Pues nada más, esta sería mi presentación del proyecto. Todo lo demás está recogido en la memoria del trabajo y para cualquier información pues me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.